Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Tengo el gusto de presentar a mi compañero Walter Condori, hoy en la conducción. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo estás, Giovanna? Amigos, ¿cómo están? Estamos listos aquí para esta jornada importantísima de información jurisdiccional. Por supuesto, vamos ya con los titulares. Adelante. Poder Judicial implementará interoperabilidad de expediente electrónico con Tribunal Constitucional a través de juzgados pilotos. Juez penal de Arequipa, Edileva Cascamaita, sentenció a Juan Manuel Guillén, expresidente del Gobierno Regional de Arequipa, a 3 años de pena suspendida por colusión agravada. Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga da detalles sobre el trabajo de comisión del Poder Judicial que analizará reformas del Congreso y resalta la importancia de anunciada creación de comisión de análisis de la aplicación de la pena justa. Bien, empezamos con el desarrollo de la información. Dentro de su estrategia de digitalización del servicio de justicia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se reunió con la titular del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. El propósito de este encuentro fue ampliar el convenio vigente entre ambas entidades, lo que facilitará la interoperabilidad de los expedientes electrónicos y mejorará la eficiencia de los trámites judiciales. Veamos. En un paso significativo hacia la digitalización del servicio de justicia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se reunió con la titular del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. El objetivo de este encuentro fue ampliar el convenio existente entre ambas instituciones que promueve la interoperabilidad de los expedientes electrónicos. Este acuerdo posibilitará que las plataformas tecnológicas de las dos entidades colaboren de forma más eficiente, agilizando trámites y facilitando la toma de decisiones. En la línea de modernizar la justicia constitucional desde el TC y el Poder Judicial, la propuesta que vamos a trabajar es la interoperabilidad de expedientes que se dan inicio en el Poder Judicial y que van a ir a la competencia del Tribunal Constitucional de una manera digitalizada, de tal manera que la justicia va a ser mucho más célere y sobre todo en la línea, como digo, del uso de las tecnologías. En ese sentido, anunció que se firmará en los próximos días una adenda al mencionado convenio, en que se considera la interoperabilidad del expediente judicial electrónico entre el Tribunal Constitucional y una Corte Superior del país. Por su parte, Luz Pacheco agradeció a Janet Tello por su compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia y destacó que la reunión busca promover una justicia más ágil en los procesos constitucionales, tanto en el Poder Judicial como en su institución. La ciudadanía sería la primera en ganar porque si todo es informatizado, si todo es digital, se ahorra mucho tiempo, dinero y hay mayor acceso de parte de la ciudadanía y también de los magistrados y de todos los asesores a los expedientes y podemos resolver con mayor prontitud todas las causas. La reunión realizada en el Salón de Juramentos también participó la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico. Esta herramienta tecnológica, impulsada por el Poder Judicial, cuenta con el respaldo de entidades internacionales para su desarrollo. El eje, implementado en el 2017, revolucionó la justicia al eliminar los archivos físicos y permitir que toda la información se maneje de forma digital más rápida y segura. Feria Yapanchikpa Justicia continuará fortaleciéndose este año. Esta feria, que ha beneficiado a más de 200.000 personas desde su primera edición desde el año 2017, se realiza de manera simultánea en las 35 Cortes Superiores a nivel nacional. Han pasado ya 8 años desde la realización de la primera Feria Judicial Yapanchipac Justicia, organizada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, que lideraba la ahora presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. Esta feria, que lleva asistencia jurídica a los rincones más alejados del país y beneficia a los más vulnerables, continuará fortaleciéndose en esta gestión.
Las ferias Yapanchipa Justicia, justicia para todas y para todos en quechua. Campañas de promoción de cultura jurídica en zonas rurales, amazónicas y urbano marginales, entre otras. Todas estas acciones seguirán con mucha fuerza durante mi gestión. El compromiso de continuar brindando una justicia con rostro humano continuará. Así lo dispuso la titular de esta entidad del Estado, a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia para todas y todos, en condición de igualdad y sin discriminación. Yapanchipac Justicia, que en quechua significa justicia para todas y todos, ha beneficiado a 200.000 personas, entre ellas mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, como el recordado caso atendido en la comunidad de Patacancha, en Cusco, en el 2023. Es de la señora Puma Apasa Victoria. Ella, por ejemplo, es una persona adulto mayor que no recibe pensión 65. Entonces, ahora mismo le vamos a tratar de derivar el caso, pero primeramente orientarla, ¿no? La pensión 65, ¿en qué consiste? ¿A qué edad se da? Justamente estamos viendo eso y le vamos a, ¿cómo se llama? A dar la orientación y a derivar el caso. Pero también acá vemos que su DNI ya está caducado, entonces también tenemos que hacer el trámite con RENIEC. Gracias al trabajo articulado con el RENIEC, ese día la señora Victoria, adulta mayor quechua hablante, obtuvo la renovación de su DNI. Y es que esta feria ofrece diversos servicios gratuitos, tanto del Poder Judicial como de otras instituciones públicas y privadas aliadas, entre ellas el Ministerio Público, FONAVI, COFOPRI, DEMUNA y la Policía Nacional. Durante el desarrollo de la feria Yapanchipac, por ejemplo, se logró que una pareja de ancianos de extrema pobreza logre visitar a su hijo en un penal de Cusco después de 15 años de no poder verlo. Vamos a hacer todo el trámite correspondiente para poder hacer que estos padres de familia de avanzada edad puedan tener contacto con su hijo a través de una visita especial. Puede estar condenado, privado de libertad, pero no puede serle privado su derecho de tener esa relación con sus padres y de los padres sobre todo, que como hemos escuchado son personas adultas mayores. Esta fiesta judicial continuará desarrollándose este año de manera simultánea en todo el país, con la participación activa de las 35 Cortes Superiores del Poder Judicial en una 9ª edición. Y qué lindo que se escuche, ¿no? Una feria para todos y para todos, justicia para todos y para todas, por supuesto, que se lleva o se trata de llevar en esta feria. Es tan importante, Walter. Efectivamente, una gestión loable, un esfuerzo interesante que se hace en la costa, sierra y selva, zonas alejadas del país. Sí, en realidad hay que resaltar pues el trabajo, ¿no? Y los resultados, además, cómo estos justiciables, personas vulnerables, con discapacidad en muchos casos, que por ejemplo no contaban con su documento de identidad, y allí reunidos todos juntos pues de diferentes instituciones, además de RENIEC, CONADIS, por ejemplo, se logra lo que se ha esperado tanto tiempo como este documento tan importante para las personas. Esto es pues parte de la gestión y lo que se pretende llevar en adelante. Bien, y ahora les contamos que el juez penal de Arequipa, Edi Leva Cascamaita, sentenció a Juan Manuel Guillén, expresidente del gobierno regional de Arequipa, a 3 años de pena suspendida por colusión agravada en la expropiación de terrenos para el puente de Chilina. Asimismo, 2 exfuncionarios y 2 propietarios de terrenos recibieron la condena de 6 años de cárcel efectiva. Veamos. Informarles desde la ciudad de Arequipa que el juez penal unipersonal supraprovincial para casos de corrupción de funcionarios, Edi Leva Cascamaita, sentenció a 3 años de pena suspendida al presidente del gobierno regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, por la comisión del delito de colusión agravada cometido en la expropiación de los terrenos para la construcción del puente Chilina. En el adelanto de fallo conocido, el juez especializado en estos casos de corrupción de funcionarios sentenció además a 6 años de cárcel efectiva a los exfuncionarios Jorge Luis Aguilar Gallegos y Sara Peña Dávila, al haber sido acreditada su responsabilidad
en los actos efectuados al margen de la ley de expropiaciones e ignorado el debido proceso administrativo. En sus principales fundamentos, el magistrado fue preciso al señalar que los predios de Elizabeth Sonia Rivera Delgado y Ángel Nicasio Peña fueron adquiridos por el gobierno regional de Arequipa de manera ilegal, habiendo realizado los funcionarios sentenciados actos colusorios para la adquisición de estos predios considerados en el trazo de la vía troncal de comunicación del proyecto que interconectaría los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanaguara, Caima y Cerro Colorado. Informó para ustedes Leni Fernández. El Poder Judicial continúa emitiendo ejemplares sentencias. Esta vez, la Corte Superior de Justicia del Callao condenó a cadena perpetua a sujeto que viola a menor y quien además fue captado en redes sociales. Con la máxima pena, el Poder Judicial sentenció al sujeto con iniciales RALLD de 28 años de edad por el delito contra la libertad sexual, violación de la libertad sexual en agravio de una menor de edad de iniciales de NCM de 12 años de edad, a quien la contactó por la red social de Facebook. Que se va a imponer una condena de cadena perpetua, así como al pago de una reparación civil ascendente a la suma de 10.000 soles por concepto de daño extrapatrimonial. Los demás fundamentos y argumentos de la presente decisión van a ser conocidas el día 17 de enero a las 2 de la tarde, para lo cual quedan convocados, y se dará lectura con los que concurran, y sin perjuicio de ellos se notificará sus casillas electrónicas. Este fue el adelanto de fallo del Juzgado Penal Colegiado especializado en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar del Callao, quien condenó a cadena perpetua al sujeto que con una identidad falsa captó a la menor por una red social y con quien mantenía una amistad virtual hasta conseguir su confianza para luego poder verse en persona. El sujeto lleva a la menor a un hotel en San Martín de Porres, pero la menor se niega a tener contacto con él y deciden dormir. Al día siguiente ingresa a otro hotel donde se concreta el acto sexual. Al volver a casa, la menor habla de lo sucedido y el acusado logra ser identificado por las hermanas de la menor, quienes le increpan lo sucedido. Y este acepta que había estado con la menor y se compromete a ir a su casa. Sin embargo, la familia de la agraviada concurre a la dependencia policial para interponer la denuncia. Con respecto a la ejecución de la pena, aún está pendiente la lectura íntegra de la sentencia en la próxima sesión. El acusado será internado en un establecimiento penitenciario de por vida. Y ahora les contamos que el exconductor de televisión Andrés Hurtado se enfrenta a un grave desafío legal que podría costarle hasta 6 millones de soles en concepto de reparación civil a favor del Estado. Esta cifra fue presentada por la Procuraduría ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Veamos. El ex conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, podría pagar en forma solidaria la suma de 6 millones de soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. Esta solicitud fue presentada por la Procuraduría ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Se han utilizado los criterios de gravedad del hecho ilícito, aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables, que sería de $100.000 americanos, nivel de difusión pública del hecho y posición del funcionario y alcance competencial de la entidad pública perjudicada. Habiendo justificado así, señor juez, tanto los requisitos legales como el requisito jurisprudencial y haber especificado incluso cómo se llega al cálculo de los 6 millones de soles solicitados como reparación civil provisional total en el presente caso, que nosotros queremos ingresar al proceso para tratar de iniciar las acciones pertinentes en resguardo del derecho a la reparación civil que le corresponde al Estado. Además de Andrés Hurtado, los empresarios Javier Miuley e Iván Siuchoneira, así como la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, también podrían enfrentar una reparación civil millonaria. Se imputa a la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur haber ofrecido influencias reales respecto al fiscal provincial Luz Social y Rosas ante Augusto Javier Miuley, cuando este, luego de hacerle de conocimiento la existencia de la carpeta fiscal 66-2018 denominada Los Topos del Frío, le ofreció una ventaja económica por su intercesión a fin de ser ilegalmente favorecido.
La Procuraduría formuló esta propuesta dentro del pedido que hizo para constituirse como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria que afrontan los imputados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. Recordemos que Andrés Hurtado continúa en el penal del Lurigancho tras la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien negó su pedido de libertad. El Poder Judicial anunciará su decisión en los próximos días. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yonelí Córdoba, anunció su apoyo a las gestiones del Ministerio Público para asignar fiscales a las unidades de flagrancia de Sullana, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y garantizar una respuesta rápida y eficiente a los procesos de flagrancia. Con la finalidad de fortalecer las unidades de flagrancia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yonan Pedro Lee Córdoba, informó que apoyará las gestiones que realice el Ministerio Público a fin de lograr la asignación de fiscales que permita atender de manera eficiente y rápida los procesos cometidos en flagrancia. Lee Córdoba señaló que los operadores de justicia deben trabajar de manera coordinada, ya que estas unidades tienen por finalidad resolver los procesos inmediatos con celeridad y es necesario contar con todos los actores que permitan sancionar de manera ejemplar la delincuencia en la zona. La autoridad judicial sostuvo una reunión con la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, Carolina Delgado Manrique, quien agradeció el apoyo y mencionó que es prudente la unión de los operadores de justicia para cristalizar esta gestión. En la referida cita de trabajo participaron además el jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control, Luciano Castillo Gutiérrez, el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Sullana, Antonio Ramos Rioja, el administrador del módulo penal, Sebastián Helera Sánchez, y de los administradores de la primera y segunda unidad de flagrancia, Percy Gonzaga Correa y Anaí Mazalitano, respectivamente. Por otro lado, el presidente de la Corte de Sullana expresó en su discurso de apertura del año judicial que en su gestión se promoverá acciones para acercar el servicio de justicia a las poblaciones alejadas a través del uso del camión itinerante, para el desarrollo de audiencias y la cámara GESEL en zonas de difícil acceso para la población de las localidades de Sullana, Talara y Ayabaca. En Lambayeque hay noticias que informar. Allí se dictó sentencia a una mujer que chantajeaba a su expareja con videos íntimos y a cambio pedía 5.000 soles. Veamos la información. En menos de 24 horas, la unidad de flagrancia de Lambayeque sentenció a Rosa Lisset Sánchez Flores por el delito de chantaje en agravio de Martín Alexander Ríos Cubas. Sánchez Flores solicitaba la cantidad de 5.000 soles a Martín Alexander Ríos Cubas para no publicar en redes sociales de su centro de trabajo videos íntimos de su persona. En una actuación rápida, el primer juzgado de investigación preparatoria de flagrancia de Lambayeque encontró culpable a Sánchez Flores. Tras evaluar los elementos, la magistrada María Lucelina Vázquez dictó sentencia en tiempo récord, estableciendo la pena suspendida y la reparación civil en favor de la víctima. Gracias a la interoperabilidad en la unidad de flagrancia de Lambayeque, se reafirma el compromiso de garantizar una respuesta judicial inmediata y efectiva ante delitos que atentan contra el patrimonio y la integridad de las personas, contribuyendo así a la seguridad y confianza de la ciudadanía. Bien, nosotros continuamos con la información y nos vamos ahora hasta Puno para contarles que la Corte de esa región dictó 9 meses de prisión preventiva para 4 personas investigadas por un asalto ocurrido en el distrito de Tiquillaca, donde habrían robado 20.000 soles utilizando un arma de fuego. Los sujetos fueron capturados por las rondas campesinas de la zona. Nuestro periodista Omar Alejo nos informa de este hecho. Adelante. El doctor Yul Rivero Salazar, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Puno, dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de 4 personas que son investigadas por incurrir en el presunto delito de robo agravado. Mientras tanto, otro de los implicados cumplirá comparecencia con restricciones. La medida coercitiva fue dictada en contra de Leonel Fernando Mamani Quispe, Sergio Condori Quispe, Oliver Juvenal Condoricoila y Sergio Raúl Quispezanga, quienes con engaños y el uso de un arma de fuego habrían robado 20.000 soles a una pareja de esposos en el distrito de Tiquillaca.
Luego intentaron fugar a bordo del vehículo de placa Z4N-138, que era conducido por Efraín Sergio Velázquez Quispe, de 54 años, el mismo que afrontará la investigación en libertad. En esta audiencia, se conoció que el 31 de diciembre del 2024, el agraviado recibió una llamada para realizar una presunta compra y venta de ganado. Posteriormente, ambas partes acordaron realizar la transacción el jueves 2 de enero del año en curso, en el sector de Huarazuyuni del referido distrito. En el lugar, los investigados habrían reducido a sus víctimas para luego maniatarlos y robarles el dinero. Luego hicieron disparos al aire y escaparon en el automóvil, pero las juntas vecinales y las rondas campesinas lograron atraparlos, encontrando entre sus pertenencias un arma de fuego con sus respectivas municiones, 4 celulares y una navaja. Por todo ello, el magistrado consideró que los implicados sean internados en un penal que designe el INPE. Este juzgado, en audiencia pública, el señor juez del juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Puno, en audiencia pública, resuelve. Primero, declarar fundada en parte el requerimiento fiscal, consecuentemente se impone medida de coerción personal. El juzgado impone la medida de coerción personal por el plazo de 9 meses, contados a partir de la fecha de su detención, para lo cual se dispone su internamiento en el establecimiento penitenciario que corresponda, girándose los oficios para el cumplimiento de esta medida judicial dispuesta. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, Omar Alejo Flores para Justicia TV. Una pequeña pausa y volvemos. Gracias por seguir acompañándonos en Justicia TV Noticias, y esta mañana estuvimos con el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga en una interesante entrevista que usted no puede perderse. Adelante. La presidenta del Poder Judicial, Yanet Tello Gilardi, ha resaltado la conformación de la comisión que se va a conformar o se ha conformado para analizar las reformas legales que se han dado desde el Congreso. Esta comisión estará presidida por ella misma, integrada pues por jueces supremos titulares como el doctor Víctor Prado Saldarriaga, el doctor César San Martín y la doctora Elvia Barrios. Justamente para analizar este tema nos acompaña esta tarde el doctor Víctor Prado Saldarriaga, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Giovanna, y al canal. Muchas gracias, doctor. Y por supuesto, a través de este medio, usted nos puede dar luces, ¿no? ¿En qué consiste o va a consistir el trabajo de esta comisión tan importante? Bueno, en el último semestre del año 2024 y con mayor intensidad en el último trimestre, el Pleno del Congreso de la República fue dando a conocer sucesivas iniciativas legislativas que alcanzaron aprobación en primera, en segunda votación, y que luego también muchas de ellas fueron convertidas en leyes con la promulgación respectiva a cargo del Poder Ejecutivo o incluso del propio Congreso, como consecuencia de la no promulgación en la oportunidad constitucional que marca el artículo 108 por el Poder Ejecutivo. En la línea de estas distintas iniciativas y leyes, hemos podido verificar que las mismas presentan diferentes deficiencias técnicas. Me refiero a técnica legislativa. Muchas carecen de una justificación cuando atañe al Código Penal político criminal sólida y coherente, y otras interfieren en el desarrollo de las competencias funcionales que tienen los jueces penales, o igualmente afectan, de alguna manera contradicen los acuerdos plenarios que, como interpretación hermenéutica y vinculante de leyes o de normas del Código Penal, realiza el Pleno de las Salas
penales de la Corte Suprema de Justicia de la República. Por consiguiente, esta secuencia normativa generó en la Sala Plena de la Corte Suprema, el máximo órgano de deliberación de la política institucional, la necesidad de conformar una comisión especializada y que revisara con el mejor ánimo técnico y operativo los contenidos, alcances e impactos de estas distintas leyes. Ese encargo, que lo hizo la Sala Plena y que luego se formalizó a través de una resolución de hasta ese entonces presidente del Poder Judicial, ha sido, como ha mencionado, puesto de relieve por nuestra flamante presidenta, la doctora Yanet Tello Gilardi. La conforman la presidenta del Poder Judicial, los presidentes de las salas penales de la Corte Suprema, Sala Penal Permanente, el doctor San Martín Castro, Sala Penal Transitoria, su servidor, y como parte representativa del Consejo Ejecutivo, la doctora Elvia Barrios, con una grata coincidencia de que todos hemos tenido en algún momento el cargo de presidentes de nuestra institución. Por tanto, estamos bastante vinculados con la problemática de la regulación normativa penal y también con los potenciales impactos que estas normas pueden generar. Por ello es que hemos empezado ya a trabajar, tenemos un plazo designado igualmente en la resolución de convocatoria y los primeros avances nos muestran desde la perspectiva de lo penal, que es la que particularmente me compete, tanto especialista en la materia, que hay efectivamente varias leyes que tienen deficiencias de técnica legislativa. Ahora, doctor, sí, por favor. Disculpe, uno de los temas que se planteó de las leyes que estaba muy en boga, sobre todo en medios de comunicación, fue el tema de la ley del crimen organizado, ¿no? Que parecía un poco tratar de aplacar, tratar de tranquilizar a la opinión pública y básicamente se leía así. Sin embargo, claramente no es la solución al problema. Digamos, desde su punto de vista, desde el estudio que ha realizado, digamos, cuáles son los ítems precisamente a recalcar en este informe que se va a hacer tan importante. Obviamente la problemática de la criminalidad organizada que opera en el país, que tiene cuando menos dos manifestaciones muy claras y evidentes, una ley no va a darle una siquiera posibilidad de aminoración significativa. Son varios factores etiológicos los que explican y determinan sus manifestaciones y presencia, sobre todo de la criminalidad organizada violenta. Por ende, el conjunto de estrategias va más allá que una reforma legislativa. Lo que ocurrió es que fue una reforma legislativa que ocurrió inicialmente con la ley 32.108, luego se reformuló esa primera reforma con la ley 32.138 y finalmente incluso se comenzaron a debatir otros cambios derivados que han quedado de momento en el debate parlamentario, incluyendo esta curiosa fórmula de inicialmente propuesto como terrorismo especial, pero que finalmente fue considerado y aprobado en primera votación, cuando menos, como criminalidad sistemática. Lo que ha quedado de esta ley, con sus sucesivas reformas, es un texto en el artículo 317, tal vez menos confuso que el originalmente generado por la ley 32.108, pero que todavía produce preocupación. Se sigue estableciendo un umbral
de pena mínima para que un delito de organización criminal exista, lo cual obviamente es discutible desde varias perspectivas, claro, que de momento no puedo detallar por razones de tiempo. Porque se hablaba de 6 años, ¿no? ¿Y bueno, qué pasa con temas de contrabando? Eso es interesante, todavía se habla de 6 años. Lo que pasa es que a veces no leemos lo que decimos en el argot criollo, las entrelíneas. Si nosotros revisamos la ley 30.077, podemos observar que no hay una asimetría clara. Pero hay más cosas que obviamente no puedo adelantar opinión respecto a lo que va a plantear el Poder Judicial, pero hay más defectos que en mi concepto no son de la trascendencia de una inconstitucionalidad de la ley. Además, recordemos que existe una presunción de constitucionalidad en toda ley. Lo que sí hemos podido detectar es que estos cambios normativos van a determinar la necesidad de algunos ajustes, porque ahora hay contradicciones evidentes en un acuerdo plenario de la Corte Suprema que justamente diferencia lo que concierne al artículo 317 sobre organización criminal y lo que corresponde al artículo 317b, ambos del Código Penal, sobre banda criminal e incluso el concierto criminal. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, es importante recordar que esta ley ha generado impactos en la jurisprudencia, impactos en decisiones judiciales que están todavía siendo objeto de trámite procesal, que no deberían de producirse. Mucho más es el impacto en lo que atañe a la actividad del Ministerio Público. Por ende, la Corte Suprema estima que uno de los puntos esenciales que tendrá en cuenta su dictamen, su informe sobre estas leyes y sus propuestas está conectado con esta reforma del delito de criminalidad organizada. Pero yo quisiera referirme a algo que también veo que ha generado mucha controversia en los medios de comunicación y lamentablemente debo decir con muy escaso nivel técnico en la apreciación de quienes han opinado. Y es la reforma que se va a dar con la ley 32.181 y que habla de un límite etario de 80 años, ¿no? He entendido, he escuchado diferentes opiniones, he leído igualmente pronunciamientos que dicen que con esta ley toda persona que tenga 80 años pues tendrá una especie de impunidad. Eso no es cierto, eso no es cierto, pero obedece también a un error legislativo. Esta ley en sus orígenes tenía otro propósito. En realidad lo que buscaba era generar un cambio en el artículo 57 del Código Penal, vale decir en los requisitos que permiten la suspensión de la ejecución de la pena. No obstante, en esas raras formas de legislar que tiene el Congreso y que va mezclando proyectos y al final saca un texto sustitutorio que a veces no es más que una mala síntesis de los precedentes, salió esta modificación del artículo 22. El artículo 22 del Código Penal tiene una función técnica muy clara. Es lo que llamamos nosotros una causal de disminución de punibilidad por la edad del autor del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor del delito, cuando lo comete, es una persona que tenía de 18 a menos de 21 años o más de 65, se estima por mandato de la ley, por disposición de ese artículo, que se encuentra en una condición que restringe su capacidad de imputabilidad o de entender y querer realizar el hecho, en términos más coloquiales para que se entienda. Y entonces hay una menor posibilidad de reproche a su conducta y por tanto una posibilidad de disminuirle la pena, pero nunca eliminar la pena. Y segundo, esta ley 32.181 agrega de manera
inconsistente, faltando a todo criterio de técnica legislativa elemental, yo me preocupo porque si así se legisla en nuestro país, carambas, es de hacer un llamado a que se busque mejor asesoramiento o mejor nivel técnico. Para concluir, ¿qué ocurre? Que se ha agregado un párrafo que habla de que la condena de una persona de 80 años, la condena, se podrá cumplir aplicando formas de medidas coercitivas personales del Código Procesal, como la comparecencia con restricciones y el arresto domiciliario. Estas dos normas nada tienen que hacer en un Código Penal, mucho menos en el artículo 22. Y en todo caso, lo que aparenta ser esta norma es plantear una especie de excarcelación anticipada que, en todo caso, mejor lugar tendría, como se pensó inicialmente, en la suspensión de la ejecución de la pena o como una forma específica de otra forma de excarcelación, cual es la conversión de penas en ejecución o la vigilancia de las penas en ejecución. Para cerrar la idea únicamente. Entonces, esta norma requiere necesariamente cambios inmediatos, pero en todo caso también tenemos las herramientas hermenéuticas desde el quehacer de los jueces para controlar sus impactos negativos, porque hay una referencia especial, que esa potencial excarcelación anticipada o suspensión de la ejecución de la pena solo operará por razones humanitarias. Entonces hay un elemento normativo que requiere una valoración específica y obviamente verificaciones. Pero tal como está, debe de ser modificada. Eso es importante y qué bueno que usted nos dé luces al respecto, porque muchas veces pues se quiere politizar el tema, ¿no es cierto? Claramente desde otros fueros. Sin embargo, es necesario también que esto se tiene que enmarcar en el tema de un gran problema, que es el hacinamiento. Y hay una sentencia, además del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y es importante también que se sepa para saber la problemática y cuál es el punto real de esta ley. Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional, que data del año 2020 y vence el plazo dado al Estado peruano, incluido también el Poder Judicial, para superar el hacinamiento de manera que no tengan que encerrarse las cárceles hacinadas, involucra un conjunto de estrategias que de algún modo ya han estado siendo puestas en aplicación por diferentes sectores y están conectadas con un decreto legislativo que se promulgó hacia finales del año 2023, cual fue el decreto legislativo 1585, que elevó los umbrales para la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena, de la reserva del fallo condenatorio, de las conversiones de penas, de la vigilancia electrónica personal, incluyendo penas en ejecución de hasta 10 años. Y que, claro, no ha alcanzado aparentemente mucha claridad en la parte operativa, y eso es lo que tendrá en su momento que reforzarse. Yo acabo de leer hoy que en la sesión del día de ayer de la Comisión Permanente se ha declarado algo muy importante. ¿Cuál es el hecho de considerar como de interés nacional el recurrir a la pena de vigilancia electrónica personal, los famosos grilletes electrónicos, como una posibilidad dirigida justamente a coadyuvar en el deshacinamiento de las cárceles? Pero cuidado, esto no es tan sencillo, ni es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana, pero sí expresa una intención política político criminal me refiero, que es pertinente y oportuna. Esto es, hay muy poco tiempo para desarrollar acciones más directas. Y de hecho, esta puede ser una de ellas en la medida en que haya, como se plantea en este
documento aprobado, una concertación adecuada, técnica, multisectorial para darle viabilidad. Entonces, el tema del hacinamiento pasa también por pensar en aquellas personas que se encuentran sometidas a penas no muy graves en ejecución, a darle más fortaleza a estas medidas que incluyó el decreto legislativo 1585, pero nos parece no muy coherente, y reitero, no es una buena norma la que se promulgó con el decreto, con la ley 32.181 y que afectó la coherencia sistemática, interna, técnica del artículo 22. Doctor, una de las cosas que también ha anunciado la presidenta del Poder Judicial ha sido la creación de la Comisión de Análisis de la Aplicación de la Pena Justa. Cuéntenos en qué va a consistir. Esto es muy importante. Creo yo que de los anuncios hechos por nuestra presidenta, todos muy trascendentes para la búsqueda de un posicionamiento claro de nuestra institución y sobre todo para fijar las líneas de nuestra independencia y autonomía funcional, esta es una posibilidad que debe viabilizarse también lo antes posible. Una de las quejas frecuentes que escuchamos de todos los sectores hacia el Poder Judicial, hacia el Ministerio Público, es que no se aplican las penas que corresponden al delito, que merecen los delincuentes, que deben de tener en cuenta el daño sufrido por la víctima. Así es. Y eso es lamentablemente real, y nosotros desde la Corte Suprema lo constatamos diariamente. Por ende, un talón de Aquiles que debemos de superar en el más corto plazo es el de la capacidad de nuestros jueces y yo diría también de nuestros fiscales de requerir y aplicar penas justas. Y para eso la Corte Suprema ha aportado mucho. Tenemos un acuerdo plenario que incluso ha sido por algunos cuestionado, que favorece penas cortas. Eso no es cierto, en ningún caso. Pero sí busca la pena justa. ¿La pena justa cuál es? La pena que corresponde a lo que ocurrió en el delito. Ajá. Y nuestros jueces a veces no han tenido un entrenamiento desde la universidad, desde la Academia de la Magistratura, suficiente sobre ello. Por eso el liderazgo que quiere asumir el Poder Judicial aquí es en preparar estamentos técnicos, en preparar operadores que apliquen penas justas, bajo patrones de calidad, bajo estándares preestablecidos en la ley y en los acuerdos plenarios de la Corte Suprema. Eso involucra una estrategia intensa y agresiva de capacitación y que estoy seguro entendí con claridad el objetivo de la presidenta, nuestra institución hará. Personalmente, comprometo mi esfuerzo máximo en que esto se viabilice. Y ojo, yo considero que no solamente debemos de tener una comisión para la aplicación de la pena justa, sino que tenemos que tener también una comisión para enfrentar la criminalidad en el ciberespacio, esto es, para configurar cuadros en todos los niveles de la judicatura penal especializados en cibercriminalidad. Hace muy poco hemos tenido un programa de capacitación que promoví y que fue asumido por el expresidente y que concluyó satisfactoriamente hace poco para la Corte Suprema en ciberdelincuencia. Esa es la criminalidad organizada que debe preocupar a la judicatura penal y a las otras instancias. El Poder Judicial sigue siendo la única institución que no cuenta con una unidad especializada. Igualmente comprometo y desde aquí igualmente hago presente que estamos en la disposición plena de ayudar a que eso nuestra institución lo tenga, una unidad especializada en cibercriminalidad. Qué interesante lo que menciona, pero sin duda lo que
en realidad está interesando desde ya a la población es este análisis, ¿no? Para que las penas sean justas, porque vemos muchas veces pues que la gente se queja, en realidad no hay mucha aprobación con respecto a este tema. Sin embargo, cuéntenos si nos puede explicar un poco más en qué va a consistir. Esto quiere decir, por ejemplo, que si es que más allá de la capacitación, si es que se da un fallo, ¿esto se va a analizar o básicamente se va a capacitar más a los magistrados en esa línea? Las dos cosas, pero a la inversa. Ajá. Sobre la base de problemas que detectamos en los fallos emitidos, que puede ya ser cosa juzgada, y eso es inamovible. Recoger los defectos, las virtudes, las buenas y malas prácticas para construir un estándar técnico del más alto nivel que permita que un juez no dude, no se equivoque cuando aplica una pena. Y eso lo podemos hacer porque es un tema técnico, es un tema que está trabajado normativamente desde el Código Penal, desde los acuerdos plenarios de la Corte Suprema, pero a los cuales, y debo en eso también ser sincero, nuestra institución no ha hecho mucho por difundirlos. Ok, doctor, el tiempo se nos va, pero antes de terminar quería comentarle, ¿no? Cada vez más vemos a adolescentes, a menores de edad perpetrando crímenes. ¿Cómo va el tema en ese sentido? Porque muchos piden pues que sean juzgados con penas más severas. Bueno, también dentro de este conjunto de reformas que apresuradamente y de modo bastante intenso aportó el Congreso de la República en el segundo semestre del año pasado, está el proyecto de ley con texto sustitutorio y que fue aprobado incluso en segunda votación en los primeros días de noviembre. Sí. Y que, sin embargo, por un pedido de reconsideración ha quedado detenido. Ya es un trámite parlamentario previo. De momento no hay nada a la vista que indique que esto va a ser aprobado finalmente, porque está esa reconsideración planteada. Esto determina un trámite, reitero, previo a resolver y luego veremos. De hecho, generó en su oportunidad controversia de diferentes sectores. Para algunos era importante rebajar la edad de la imputabilidad disminuida. Otra vez el artículo 22 volvía a ser tocado y se debía de fijar que había imputabilidad disminuida desde los 16 años. Otros, por el contrario, señalaron, esto va contra instrumentos internacionales, de los cuales el Perú es parte activa, como la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, o también el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, y en ambos se dice que la responsabilidad penal y la condición de menor de edad y por tanto sujeto todavía al régimen alterno, no del Código Penal, frisa antes de los 18 años. Por ende, habrá que sortear, si esto se llegase a promulgar, la explicación, por parte del Congreso me refiero, de estos instrumentos. Y segundo, en los países donde ha ocurrido ello, se produce un fenómeno que es muy previsible, una especie de efecto perverso. En política criminal llamamos a esto un efecto sustitución de la decisión política. Claro, si yo bajo la edad a 16 años, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la delincuencia va a buscar a menores de 16 años para mantener el mismo. El problema entonces es sistémico. No basta con cambiar el artículo 22, no basta con pasar a los menores. La pregunta es, tenemos penales superhacinados, ¿dónde los van a poner? Bueno,
Entonces hay mucho por discutir en ese ámbito y por ende dentro de la comisión esto será solamente un proyecto al cual le vamos a tomar atención, le vamos a tener, como se dice, alternativas de tratamiento, pero que también contradice nuestros acuerdos plenarios. La Corte Suprema ya se ha pronunciado al respecto años atrás. Bien, gracias por habernos acompañado. Los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Best Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados, además por las redes del Poder Judicial. Y nos vamos con un video bonito, ¿no? Así es. ¿Conoces Marcahuasi? Sí, un punto energético interesante aquí en la región Lima, específicamente en la provincia de Huarochirí, para hacer camping, excelente. Excelente, veamos.